Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Listos? Hoy vamos a ver objetos de misericordia. Pepe la semana pasada, y sí, si no han escuchado o visto la predicación, tienen que ver la predicación. Buenísima explicación de ese pasaje, la verdad. Y si no lo han visto la segunda vez, hay que verla la segunda vez, ¿sí? Para entender bien, porque hasta todo lo que hemos estado viendo en estas semanas en cuanto a lo que tiene que ver con predestinación y todo, aún tal vez no lo creemos, pero nuestro lenguaje lo decimos. Entonces hay que ya entender bien lo que significa todo esto en Romanos 9 y luego ya poder corregir hasta nuestro lenguaje lo que decimos, ¿sí? Entonces, objetos de misericordia, y justo vamos a ver lo que vimos la semana pasada con Pepe, ¿sí? Pepe nos enseñó varias cosas ahí. Primero es: nadie resiste a la voluntad de Yahweh. Si Yahweh dice, yo voy a hacer esto, lo va a hacer. Si Él dice, yo voy a aceptar a tal persona, Él lo va a aceptar. Entonces, nosotros no podemos resistir a eso. Tenemos que simplemente darlo por hecho. Él lo dijo, lo hizo y ya. ¿Sí? No podemos pelear contra Él, como los judíos peleaban contra Yahweh en cuanto a aceptar a los gentiles, aceptar a los que fueron dispersados en las naciones. Estaban peleando ahí que no debía de aceptarlos. Entonces es la idea tras esta verdad. 2. Yahweh es soberano y en su soberanía nos da libertad. Porque la palabra soberano está sobre las cosas. Pero nos da libertad de escoger, de decidir si vamos a obedecer o no obedecer. Él es sobre eso. No, nuestra decisión de obedecer o no obedecer no influye en su soberanía, para nada. Y 3, Yahweh nos forma, y si nos desviamos, Él nos corrige. ¿Cómo? Mayormente, casi siempre con su palabra. Nos corrige con su palabra, porque nos dice cómo debemos caminar, ¿sí? Y lo último, Yahweh nos tiene paciencia a todos y espera que corrijamos nuestro camino. Porque yo puedo escuchar o leer lo que Él dice y yo puedo decidir si me voy a corregir o no. Yahweh nos dice, así es, pero yo decido si voy a tomar ese camino o no. Excelente. Gracias, Pepe, por la semana pasada, de verdad. Entonces, vamos a seguir en Romanos. Hoy es un pasaje que es importantísimo entender lo que dice en los profetas, ¿sí? Porque leí muchos comentarios esta semana, y todos luego lo llevan a los gentiles. Y hay un problema con eso, porque tenemos que ver exactamente lo que está diciendo en los profetas de en Oseas y en Isaías, para entenderlo. Y luego la semana que viene vamos a la fe. Vamos a hablar de la fe, ¿sí? Completamente. Pero esta semana sí va a ser un poquito más técnico en cuanto a lo que dice en los profetas, ¿sí? Entonces, comenzamos con el versículo 24. Romanos 9, 24. Dice: esos somos nosotros, a quienes Él ha llamado, no solo de entre los judíos,
sino también de entre los gentiles. ¿Sí? Muy bien. Entonces, comienza con esos somos nosotros. ¿Quiénes? ¿De qué está hablando? Porque no nos dan, si comenzamos desde el 24 en adelante, no tenemos idea de lo que está diciendo. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de los objetos de misericordia. Ok. Los objetos de ira, ¿quiénes son? Las personas que no creen. Si yo no creo, yo soy objeto de ira, porque la ira de Yahweh viene después a castigar o tener el juicio justo sobre las personas que no creen. Objetos de ira. Los objetos de misericordia son ¿quién? ¿Quiénes? Los que creemos. Los que creemos. Entonces, cuando Pablo dice, esos somos nosotros. Cuando él dice, nosotros somos los objetos de misericordia, no es por su sangre, que vamos a ver la semana que viene aún más, sino por su fe. Porque por medio de la fe, que vamos a ver en la semana que viene la justificación. ¿La fe en quién? La fe en Yahweh y su obra por medio de su Hijo. ¿Sí? Entonces, esos somos nosotros, hablando de las personas de la fe, los que creen. ¿Sí? Entonces, los que se apartan de su pecado, eso es lo que dijo Pepe, vimos la semana pasada con Pepe, los que se apartan de su pecado y practican el derecho y la justicia, es lo que dice en Ezequiel, creo, dice ahí. Entonces ahí son las personas, los que somos objetos de misericordia, somos los que nos apartamos de nuestro pecado y practicamos el derecho y la justicia. Y esos somos nosotros. Nosotros podemos incluirnos ahí con Pablo, que estaba hablando de esas personas que creen realmente. Y dice ahí, a quienes Él ha llamado. Recuerden que esa palabra llamado en griego es la palabra kaleo. Kaleo. Lo hemos visto varias veces. Y la palabra kaleo significa invitado. Invitado, convidado, convocado. Y da a entender que Él está llamando, haciendo la invitación, pero a la vez alguien tiene que llamar. Porque por eso más adelante en Romanos 11 vamos a ver que el que llama al Señor o clama al Señor, es la idea ahí, será salvo. Es la misma idea. Él hace la invitación y si yo llamo o yo clamo su nombre, entonces yo también voy a aceptar la invitación. Como el pueblo de Israel fue llamado. Pero todos los del pueblo de Israel fueron salvos. No. Ninguna vez en la historia todos los que eran parte del pueblo de Israel eran salvos. No todos. Porque algunos no creían. Algunos se perdieron en el desierto por su pecado, su rebelión. ¿Sí? Entonces ahí pasó así. Pero por eso vimos hace unas semanas que Pablo dice, no todos los que son Israel, son Israel. Porque cuando hablamos del Israel, podemos decir espiritual, son los creyentes, ¿sí? Verdaderos. Pero había un pueblo carnal en la tierra, un pueblo físico en la tierra, y no todos de ese pueblo fueron salvos. ¿Sí? Entonces por eso a quienes Él ha llamado,
ha invitado. Y dice, no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. De entre los gentiles. Y fíjense cómo se dice ahí, de entre. ¿Sí? De entre. Porque otra vez, no todos los judíos fueron salvos. Los que aceptaron la invitación de entre ellos fueron salvos. Y igual los que escucharon el llamado y aceptaron el llamado de entre los gentiles, salieron ahí y fueron parte del pueblo verdadero de Yahweh. Entonces, no solamente entre los judíos, y este es un problema. Imagínense que ustedes son judíos del primer siglo, ¿sí? Del primer siglo. Y aún hoy en día, todavía hay un celo, ¿verdad? Pero especialmente ahí, hablando del primer siglo. Y ahí Pablo viene y dice, es que fueron llamados no solamente entre los judíos, sino entre los gentiles también. ¿Qué harían? La mayoría de nosotros estuviéramos, espérate. Estamos bien y todo, y Yahweh es misericordioso y todo, pero estamos hablando de los gentiles. Estamos hablando de lo que llamaban perros. ¿Sí? Y tú vas a decir que también ellos fueron llamados y ellos pueden aceptar la invitación. Sería ya igual, por ejemplo, si yo digo, yo soy americano, tengo mi residencia permanente, o tal vez un día voy a hacerme ciudadano mexicano. Y yo voy a decir, yo quiero ser presidente. ¿Qué van a decir los mexicanos? Está bien, ciudadano mexicano. Se hizo ciudadano mexicano. No puede ser presidente. No. Tiene que nacer mexicano para poder ser presidente. Dentro de las leyes también. Ya todos ustedes estuvieron diciendo, está bien, pastor, no hay problema. Pero presidente de México, no. Está bien. ¿Sí? Es esa idea que no es permitido, no tiene la sangre ahí. Y eso ahí, esta frase aquí, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y ahora vamos a voltearlo. Hoy en día, con el celo de la iglesia cristiana. Y vamos a decir, a quienes Él ha llamado, no solamente entre los gentiles, sino también los judíos. Muchos cristianos dicen, espérate. Ellos tuvieron su oportunidad, mataron a Jesús. Cuidado. Muchos dirían eso. Muchos. Porque hay un celo ahí. Si lo volteamos, pero no lo vamos a voltear, porque ahí Pablo está diciendo de esta manera. Muy bien, entonces, esos somos nosotros. Eso es lo más fuerte que dice ahí. Esos somos nosotros, somos los objetos de misericordia. Oye, piensa en eso. ¿Cómo te hace sentir? Tú eres objeto de misericordia y no objeto de ira. Wow, increíble. Cuando entiendes eso completamente, ya te empuja hacia lo que es servirle completamente. Hay un versículo en Corintios, 2 de Corintios 5. Ya se me fue el número ahí. 2 de Corintios 5, donde dice que el amor del Mesías nos obliga, nos constriñe. Y la idea ahí es
que la palabra griega es increíble, porque cuando dice constriñe o obliga, es la idea de empujar en todos los lados que nada más puedes ir para acá. Cuando entendemos el amor del Mesías, el amor de Yahweh por nosotros, wow, ¿qué más vamos a hacer? Yo soy objeto de misericordia. Eso, simplemente sabiendo eso, debe empujarme hacia allá. Wow. Muy bien. Versículo 25. Aquí es donde entramos en los profetas. Y vamos a ver esto un poquito. Dice, como también dice en Oseas, al que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. Y amada a la que no es amada. Y en el mismo lugar donde les dijeron que ustedes no son mi pueblo, ahí los llamarán hijos del Elohim vivo. Ahora, aquí hay dos pasajes diferentes en Oseas. Uno es Oseas 2:23, es lo primero, y luego el segundo es Oseas 1:10. Pero para entender esto vamos a ver el contexto. Tenemos que entender el contexto, porque luego lo llevamos a los gentiles y ya tenemos algunos problemas ahí, porque después es que cuando lo llevamos directamente a los gentiles, sacamos de contexto completamente. Por ejemplo, en Ezequiel, ¿qué dice? ¿Qué es lo que Yahweh quiere hacer con el pueblo de Israel? Dice que va a tomar la vara de Judá y la vara de Israel, o la casa de Judá y la casa de Israel o casa de Efraín, y los va a traer juntos otra vez para que sea un pueblo bajo un solo mando. ¿Sí? Entonces, cuando ya directamente vamos a los gentiles, no entendemos qué significa esas dos varas. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito eso. Yahweh manda a Oseas. Si no has leído Oseas, no es un libro de una regia, Osea, ¿verdad? No, es un profeta, ¿sí? Es un profeta ahí. Y él manda a Oseas, o Joshea, como dice aquí. La palabra Joshea significa salvación. Entonces, Oseas, él manda a Oseas a casarse con una prostituta, con una mujer infiel, que iba a ser infiel. Y dices, wow, manda a un profeta de él a casarse con una mujer así. Pero lo hace con el propósito para ver la relación entre Yahweh y su pueblo, que su pueblo ha sido infiel de muchas maneras, hablando especialmente del reino del norte. Hay que recordar y tenemos que explicar todo, porque no quiero asumir que sabes esto. En el tiempo del reino de Israel se dividió en el reino del norte 10 tribus y el reino del sur 2 tribus. ¿Sí? Y el reino del norte fue el peor reino, aunque después el reino del sur se hicieron sus cosas, ¿verdad? Ahí, entonces ellos también fueron infieles de alguna manera, pero no tanto como el reino del norte. Entonces Oseas está hablando ahí directo al reino del norte, ¿sí? Entonces, cuando habla de alguna manera general, pero también una manera específica, del pueblo de Israel completo y también la casa de Israel, que es el reino del norte. ¿Sí? Entonces él manda a Oseas casarse con una prostituta para representar su relación con Israel completo. Ahora, ellos tienen un hijo que lo llamaban Jezreel. La palabra Jezreel significa Elohim dispersa.
Elohim dispersa Israel, ¿sí? Y eso es importante porque eso representa el juicio contra la casa de Israel, los del norte. Entonces, y después es el juicio contra ellos, porque ellos fueron los más infieles, ¿sí? Y después tiene dos, bueno, hay algunas teorías aquí. Hay dos hijos más, una hija y un hijo. Algunos dicen que son hijos de Oseas, pero muchos dicen que esos dos hijos vienen del adulterio, de Gomer, la esposa. Pero no dice directamente, no sabemos, simplemente sabemos que tiene una hija y luego tiene un hijo. Ahora, y representan la casa de Israel. Y déjenme decirles que hay dos también teorías aquí. Les voy a dar todas las teorías para que puedan ya saber. Y nosotros lo enseñamos así en otro tiempo. Que representan la casa de Israel y la casa de Judá. Pero la mayoría de las personas dicen que los dos hijos representan a la casa de Israel nada más. ¿Sí? Entonces, lo voy a presentar de las dos maneras y la verdad no cambia mucho. No cambia mucho. Simplemente hay dos teorías ahí en cuanto a lo que dice. Entonces, tenemos a la hija y el hijo que representan uno, solamente la casa de Israel del norte, o la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos bien? Vamos directo a Oseas, ¿sí? Para que podamos ver Oseas y entender lo que está diciendo Oseas. Oseas 1 dice, concibió ella otra vez, ya tuvo a Jezreel, que hablando de lo interesante, y lo vamos a ver, la palabra Jezreel se usa para dispersar, pero también se usa para juntar después, como que lo opuesto. ¿Sí? Concibió ella otra vez y tuvo una hija, y él le dijo, llámala no aceptada, porque no aceptaré más a la casa de Israel, ni los perdonaré. Wow, qué palabras tan fuertes. Y eso es lo que está diciendo. No son aceptadas, la otra interpretación de esta palabra es no compadecida. No compadecida. No voy a darles compasión ya. Yo no los voy a perdonar. Y los dice tan fuerte. ¿Y de qué manera no los va a perdonar? Ya si uno sabe la historia, ¿qué es lo que pasó con la casa de Israel? Fueron llevados a Asiria y después fueron dispersados por todas las naciones y se perdió la casa de Israel completamente. Aunque en el Nuevo Testamento sabemos que algunos de ahí, ya dice que tal persona de la tribu de tal parte del norte, algunos todavía sabían de dónde venían, pero mayormente casi todos fueron dispersados. Entonces no fueron aceptados ya él no iba a dejar que ellos regresaran a su territorio para estar ahí otra vez. Entonces eso es lo que es no perdonar. Después dice en el 7, pero aceptaré a la casa de Judá y les daré la victoria por Yahweh su Elohim. No les daré la victoria con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos y jinetes. Ahora, ¿por qué? Ellos regresaron después. Y no pelearon por regresar, sino fue por medio de personas fieles, como Daniel, como Ananías. Ananías, ¿cuáles son los otros nombres? Ananías, Azarías y Misael, sí. Entonces,
ahí regresaron algunos, pero bueno, por la fidelidad de ellos. Y después de Esdras y Nehemías, regresan por la fidelidad de personas que se arrepintieron y se quedaron caminando en Yahweh. Entonces ahí vemos que él dice, pero aceptaré a la casa de Judá. Después dice en el 8, después de destetar a no aceptada, concibió y tuvo un hijo. Entonces él dijo, llámalo no mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo y yo no seré Elohim de ustedes. Ahora, ¿recuerdan las dos teorías? Que la primera hija es la casa de Israel y el hijo es la casa de Judá, algunos dicen. Y eso es como lo enseñamos en la enseñanza que tuvimos de la historia de una familia, ¿sí? Pero la otra es que está hablando completamente de Israel, la casa de Israel. Porque Judá regresó. ¿Y quiénes fueron los que creyeron en el principio cuando vino el Mesías? Judíos. Entonces ellos creyeron. Entonces, lo más probable aquí es que esto está hablando completamente de la casa de Israel y no de Judá. Después de estudiarlo esta semana y verlo bien, parece que eso es lo que está diciendo. Y luego sigue en el 10, versículo 10 dice, el número del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar de que se les diga, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos de Elohim vivo, diciendo algo del futuro. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza y se levantarán del suelo, porque será maravilloso el día de Jezreel. Primero era para dispersar y ahora es para regresar. Porque ¿cuál es el plan de Yahweh? Traer a las dos varas juntos otra vez. No hablando de qué tipo de sangre o qué raza eres. Hablando de los que creemos. Judíos o de entre los gentiles. ¿Sí? Y luego en el versículo 23 de capítulo 2 dice, y la sembraré como semilla mía en el país, diciendo, va a regresar al país y volveré a aceptar a no aceptada y le diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él responderá, tú eres mi Elohim. Hablando del futuro completamente. Ahora estamos en un proceso. Ahora vamos a entender esto. ¿Sí? ¿De qué está hablando aquí? Con todos estos versículos, con lo que dice en Romanos, ¿de qué está hablando? La casa de Israel fue dispersado en las naciones. ¿Sí? No es amada, no es compadecida y lo más probable también no es su pueblo. ¿Sí? No es su pueblo. ¿Y qué nos dice? Recuerden, esto es importantísimo. Y a veces no entendemos estas cosas porque la verdad no ligamos las cosas. En el tiempo de cuando José está en Egipto, llega a ser el segundo de Faraón, ya trae a su familia para salvarlos, y luego ya al último el último tiempo o no sé si fueron horas o días de la vida de Jacob, ¿qué es lo que hace con los hijos de José? Los bendice, ¿verdad? ¿Y qué hace? Cruza las manos, ¿sí? ¿Y qué hace? Bueno, José dice, papá, eres muy grande, ¿sí? No puedes ver, pero él es Manasés y él es Efraín. Debes ya voltear otra vez. No.
como Yahweh quiere. La voluntad de Yahweh, no del hombre. Entonces Jacob ya sabe cuál es la voluntad de hombre, de Yahweh. Cruza las manos, bendice a Manasés, que va a ser grande. Pero ¿qué va a hacer Efraín? Multitud de naciones. Goim, la palabra ahí. Multitud de naciones. Entonces, ¿quién es Israel? Hoy en día está entre los gentiles y estamos nosotros regresando a Yahweh como la casa de Israel. Y todo esto está en proceso porque tiene que llegar el número de los gentiles, ¿verdad? El número de que es de Efraín, los que somos creyentes verdaderos entre las naciones. Y luego va a regresar a poner las varas juntos, porque el Mesías va a estar aquí reinando sobre nosotros. ¿Sí? Entonces la casa de Israel fue dispersado y es lo que es no amada, no compasida, y también pensamos que es también no son mi pueblo, pero llegarán a ser mi pueblo. ¿Sí? La casa de Judá está, recuerden la parábola se me fue, el hijo pródigo, ¿sí? El hijo mayor, ¿dónde está? ¿Se fue? No, se quedó con su padre. Ahí estaba, ahí fiel. Y podemos decir, no, es que los judíos no fueron fieles. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Quién eran los papás de ellos? ¿Quién era María, Miriam, la mamá? Todos eran judíos, fieles. ¿Quién era Simeón que levantó al bebé? Un judío. Ahí estaban algunos fieles quedando ahí diciendo, estamos contigo, Yahweh. Quedaron. Y esos fueron los judíos que creyeron. Y muchos otros, 3,000 en el día de Shavuot, de Pentecostés. Judíos, mayormente, tal vez por ahí, no sé, algunos que no eran judíos, pero mayormente, sino casi todos eran judíos, creyendo. Entonces ahí está Judá, el hijo pródigo. Ya nosotros que somos de la casa de Israel, casa de Efraín, estamos regresando para ya ser unidos en un tiempo completamente con Judá. Aunque ahora ya sabemos, muchos judíos están llegando a los pies del Mesías. Hoy en día también. La venida del Mesías comenzó el proceso de la restauración de Israel completo. Como en Ezequiel, como hablamos con las varas, como en Jeremías, cuando hablamos del pacto renovado para traer a su pueblo otra vez. La casa de Judá, los judíos, y la casa de Israel o la casa de Efraín, que estamos entre los gentiles. Tú y yo, si creemos, ya no somos gentiles. ¿O sigues siendo pagano? ¿No sigues siendo pagano? ¿No quieres ese nombre, ese apodo? No, somos Israel. Somos de la casa de Israel. Así es. Muy bien, entonces seguimos, ¿sí? Ya vimos Oseas. Y ahora vamos a entrar en Isaías. Muy bien. Dice en el 27, ¿verdad? Sí, el 27. También Isaías proclama con respecto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente se salvará.
porque Yahweh ejecutará su sentencia pronto y con vigor sobre la tierra. Ahora, ¿de quién era profeta Isaías? ¿Reino del norte o reino del sur? El reino del sur. Porque ya el norte ya estaba dispersado, ya estaba afuera. Isaías está hablando directamente a la casa de Judá, o como lo conocemos hoy en día, los judíos, ¿sí? Aunque eso incluye también a la tribu de Benjamín y levitas ahí, entonces, pero se dice los judíos, se dicen los judíos. Entonces, Isaías habla del regreso del remanente. ¿De dónde? De Babilonia, ¿sí? Está hablando directamente de eso. Van a ser llevados, pero un remanente. Dicen que el 10% más o menos de los que fueron llevados, el 10% regresó. Un remanente pequeño. Y ese grupo que regresó incluía ¿a quién? El linaje, los del linaje del Mesías, linaje de David, ¿sí? Entonces, tenían que regresar. Ahora, hemos estado hablando tanto de la justificación, de la redención. Entonces, para tener justificación, tú y yo, ¿qué necesitábamos? Que alguien muriera por nosotros. Que alguien viviera una vida perfecta y luego muriera por nosotros. ¿Y de dónde iba a venir? De Israel. Del linaje de David. Entonces, si todos se pierden ahí, ¿cómo va a llegar a alguien a morir por nosotros? Entonces Yahweh, su plan era perfecto. Él sabía que iba a haber hombres fieles ahí, comenzando con Daniel y sus amigos ahí, y ya que ellos iban a seguir fieles hasta regresar ahí a Israel, y luego ese linaje iba a seguir hasta el Mesías, hasta Yahushua, para poder cumplir con el plan de justificación, el plan de redención, el plan de salvación. Y de ese grupo también eran ancestros también de la mayoría de los primeros creyentes. ¿Cómo llegó Pedro a estar en Israel? Pues sus ancestros que estaban en Babilonia salieron de ahí y regresaron. Entonces estamos hablando de todas las personas que fueron llamados por Yahushua ahí para seguir con su iglesia o su congregación. Todos ellos fueron llamados, fueron linaje de los que estaban en Babilonia. Entonces eso es importante. Por eso dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente se salvará. Más adelante vamos a hablar del remanente, ya cuando llegamos a Romanos 11, y vamos a entrar más en eso y qué significa eso. Entonces no vamos a tomar tanto tiempo hoy, ¿sí? Y luego Isaías 1 es importante, ¿sí? Isaías 1 habla del juicio que venía sobre Judá. Y de esto habla, ¿sí? Vamos Vamos primero al versículo 29. Sí, ya hablamos del 27 y 28 y vamos a hablar del 29 porque ya esto es Isaías 1, ¿sí? Y como dijo antes Isaías, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos venido a ser como Sodoma y nos pareciéramos a Gomorra. Entonces vamos a Isaías para entender lo que está diciendo aquí. Si no, ya tenemos nuestras conclusiones que nada más vemos en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver Isaías. Dice, la tierra de ustedes es una desolación. En ese momento, ¿era una desolación? No, ¿verdad? Porque está diciendo, esto es lo que va a pasar, ¿sí?
La tierra de ustedes es una desolación. Sus ciudades están quemadas. Delante de sus ojos los extraños consumen el producto de su suelo. Porque vinieron los que invadieron y ya empiezan a consumir lo que ellos habían producido. Y una tierra desolada, como destruida por extraños. La hermosa Sión, Jerusalén, ¿sí?, ha quedado como cabaña en una viña. ¿Qué significa eso? En el tiempo de cabañas, ¿qué es lo que uno se debe construir? Algo temporal, ¿verdad? Algo que pones ahí, de eso está hablando. No exactamente de los tabernáculos en ese tiempo, pero de una cabaña provisional. No algo fuerte, sino algo provisional. Entonces, así quedó el Sión, así quedó Jerusalén. Cuando vienen y destruyen a Jerusalén en el año 586 antes del Mesías, ¿qué pasó? Quedó en ruina completamente, en ruina completamente. Entonces quedó ahí como cabaña en una viña, como choza en un melonar, como una ciudad sitiada. Y si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado unos pocos sobrevivientes, seríamos como Sodoma, otra Gomorra. Ese es el contexto, diciendo, ya viene de destrucción, y si Yahweh no decide dejar descendencia, quedamos fuera de todo, como Sodoma y Gomorra, destruidos completamente. Bueno, en Isaías también sigue, dice, escuchen la palabra de Yahweh, ustedes capitanes de Sodoma. ¿Está hablando de Sodoma y Gomorra? No, está hablando a Israel, a la casa de Judá, diciéndoles, ustedes son capitanes de Sodoma. Escucha la instrucción de nuestro Elohim, oh pueblo de Gomorra. Dice Yahweh, ¿qué necesidad tengo yo de todos sus sacrificios? Estoy hastiado de ofrendas quemadas de carneros y del cebo de animales engordados, de la sangre de toros, y no me deleito en corderos y machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí, ¿quién pidió eso de ustedes? No, pues pisoteen más mis atrios. Traer oblaciones es en vano. El incienso me es ofensivo. Los novilunios, los Shabbatot, todos los Shabbat, la proclamación de solemnidades, asambleas con iniquidad, no puedo soportarlas. Sus novilunios y festividades las aborrezco. Han venido a ser una carga para mí. No puedo soportarlas. Y cuando ustedes extienden sus manos, yo apartaré de ustedes mis ojos. Aunque oren extensamente, yo no escucharé. Sus manos están llenas de crimen. Suena familiar como el tipo de enseñanza o tipo de confrontación, comenzando con Juan el Bautista y después Jesús con los fariseos y los saduceos y todos ellos diciendo, ustedes ya sus sacrificios no significan nada, ninguna cosa. Y Yahweh no está diciendo, ya no lo hagas. ¿Por qué? Porque es Torah, que debían de seguir haciendo. El problema no era lo que estaban haciendo, sino era su corazón. Su corazón no estaba bien. Entonces ellos simplemente estaban caminando. Ellos simplemente hacían sus sacrificios porque tenían que ser sus sacrificios. A fuerzas, porque pensaban que ellos iban a ganar haciendo eso la aprobación de Yahweh. Aunque tenían que hacerlo, pero con su corazón perverso, no estaban agradando a Yahweh. Por eso
Juan el Bautista y Jesús les decían que son sepulcros blanqueados. ¿Ven? No estaban bien para nada. Y luego sigue en el versículo 16 y dice: lávense y límpiense, aparten sus malas acciones de mi vista, dejen de hacer el mal. Como Pepe predicó la semana pasada con Ezequiel, es la misma idea. Que el que no estaba bien, pero después se arrepintió y hizo lo correcto, fue aceptado, ¿verdad? Aquí es diciendo: ustedes ya están mal, no soporto lo que están haciendo ya, pero lávense, límpiense. Aparten sus malas acciones de mi vista, dejan de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, dedíquense a la justicia, ayuden al oprimido, apoyen los derechos del huérfano, defiendan la causa de la viuda. Otra vez, suena familiar, ¿verdad? Jesús diciendo: ustedes hacen sus cosas, pero se han olvidado de lo más importante, la justicia. Lo correcto, hacer lo correcto, nada que te beneficie a ti, ¿verdad? Ahí cuando damos a un huérfano, ¿qué recibo de eso? En nuestra mentalidad antes hubiéramos dicho: doy $1 y Yahweh me da 7, ¿verdad? Con esa mentalidad. No. Yo doy $1 y no gano nada de eso, sino lo que gano algo espiritual, porque gano lo que hago lo correcto delante de Yahweh. Entonces, ahí dice, luego dice en el 18: vengan, lleguemos a un entendimiento, dice Yahweh, aunque sus pecados sean como la grana, pueden volverse blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, pueden volverse blanca lana. Si ustedes están de acuerdo y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y desobedecen, serán devorados por la espada, porque fue Yahweh quien habló. De esto está hablando. Y vemos la conexión con lo que dio Pepe la semana pasada. Es la misma idea, y la semana que viene vamos a ver lo más fuerte en cuanto a la fe. Somos justificados por fe, no por obras. Pero aquí está diciendo: tienes que lavarte, tienes que arrepentir. Y cuando te arrepientes, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a caminar. Y vas a caminar porque estás arrepentido, porque tu corazón está bien. No simplemente por hacer las cosas, sino porque Él nos amó primero. Entonces yo voy a amar a Él. Y como dijo aquí otra vez en el 29, como dijo antes de Isaías: si Yahweh de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos venido a ser como Sodoma y nos pareciéramos a Gomorra. Ellos se arrepintieron y regresaron. Y ahora todos los que estamos creyendo, estamos arrepintiéndonos y estamos regresando. Si algunos no hubieran arrepentido y buscado verdaderamente a Yahweh, Israel hubiera desaparecido por completo, como Sodoma y Gomorra. Pero por personas como habíamos dicho, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, personas como Esdras, personas como Nehemías, personas como hablamos, Miriam, María, la mamá de Yahushua, ahí los discípulos que estaban buscando el Mesías, todo subía, y ya esas personas así, Yahweh ya los dejó
vivir y por su plan de redención. Un remanente salió de Babilonia y por consecuencia el Mesías llegó. El Mesías llegó, pero después Jerusalén fue destruida otra vez por lo mismo. Por lo mismo. Porque si no hubiera destruido, si no hubiera dejado Yahweh destruir al templo, ¿dónde estuvieran los judíos ahorita? Todos en Israel, todos haciendo sacrificios en vano. Pero Yahweh dijo, ya mandé a mi hijo, el Mesías, y voy a destruir esto para que no se enfoquen en las obras. Porque siguen, y aún así, siguen enfocándose, muchos de ellos, en obras, en obras, en obras, en obras. Pero no es así. Nosotros llegamos a ser el remanente por medio de tener fe en la obra del Mesías. Y eso es, de esto está hablando. Es increíble cuando entendemos eso. Y no es que, bueno, la semana que viene vamos a ver un poquito más de lo que es la nación de Israel. Y una ceguera, hasta una ceguera que hay ahí. Pero es también por sus creencias. Muy bien, ¿cómo estamos? Hoy fue muy, ¿cómo podemos decir? Muy técnico, ¿sí? Muy técnico. Entonces vamos a llevarlo un poquito más personal, ¿sí? En lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos? Primero aprendimos los que creemos, judíos o entre los judíos y entre los gentiles, somos objetos de misericordia. ¿Sí? Eso es lo primero que aprendimos y tal vez es lo más que vamos a recordar. ¿Sí? Entonces, los que creemos, judíos, entre los judíos y entre los gentiles, somos objetos de misericordia. 2. Con el Mesías, Yahweh comenzó el proceso de unir a la casa de Israel o Efraín y la casa de Judá, que va a ser más adelante completamente. Cuando viene el Mesías es cuando ya esto completamente va a ser. Pero ahorita está pasando porque hay judíos que están llegando todavía al Mesías y ya se está juntando esto con lo que hemos estado creyendo nosotros, a diferencia de lo que cree la mayoría de las iglesias evangélicas. Ya se está viniendo junto, ya lo estamos juntando, somos parte de ese proceso, una parte grande, aunque somos pocos, aunque debemos ser más aquí, pero esa es otra cosa. No estoy predicando de eso hoy. Debemos ser más aquí, pero ahí lo dejo mejor. Entonces, es el proceso de unir a la casa de Israel o Efraín, Egoim, entre las naciones, multitud de naciones, y la casa de Judá. Y los que no son pueblo, Yahweh los está llamando su pueblo. Y hasta podemos cambiar el dicho aquí. Los que no somos su pueblo o no fuimos su pueblo, Yahweh nos está llamando su pueblo. ¿Sí? Y lo último, los que no son amados, Yahweh los está llamando amados. Los que nosotros no fuimos amados en un tiempo, nos está llamando amados ahora. Amén. Eso es lo increíble de todo esto. Queremos enfocarnos en eso. ¿Quiénes somos? Yo creo que ahí en el viaje estaba hablando con alguien
y ellos estaban peleando la idea que esa persona es un doctor, un tipo psicólogo, consejero, y él dice, yo no soy, si alguien me pregunta, ¿quién eres? Él dice, yo soy Habacuc, es su nombre. Y él dice, yo no soy consejero, no, ¿quién soy? Habacuc, mi persona. Entonces, la pregunta va aquí, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Somos amados, somos su pueblo, somos objetos de misericordia. Eso es quienes somos. Somos Israel. Israel. Amén. Muy bien, vamos a estar de pie y ahí tenemos las preguntas y para pensar esta semana. La primera pregunta, tal así, tan directo, ¿eres objeto de misericordia? Para decir sí, alguien tiene que decir, yo soy creyente en Yahweh y soy creyente en el Hijo de Yahweh, en lo que Él hizo. Y ser creyente significa que me arrepiento de mis pecados, doy la vuelta y voy hacia Yahweh. Eso es lo que es un hijo de Yahweh, ¿sí? Un hijo del Elohim vivo, ¿sí? ¿Eres objeto de su misericordia? Y espero que todos podamos decir sí. ¿Te has arrepentido de tus pecados llegando a ser su pueblo amado? Todo esto va con la misma idea, ¿sí? ¿Te has arrepentido de tus pecados llegando a ser pueblo amado? Y luego el siguiente, va más allá. Porque una cosa es arrepentirnos en un momento y dar la vuelta y comenzar a caminar, pero sigues creyendo y obedeciendo. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? ¿Que ya salvo una vez y ya somos salvos? No, dice que tenemos que perseverar. Tenemos que seguir. ¿Sí? ¿Sigues creyendo y obedeciendo? Y número 4, ¿estás agradecido a Yahweh por el remanente que salió de Babilonia y que creyó? Y el remanente que creyó cuando vino el Mesías. ¿Estás agradecido por lo que hizo Yahweh? Todo eso es historia. Y la historia es importante. Entender que Él trajo a las personas de Babilonia. Ellos salieron de ahí, los trajo otra vez para que el Mesías naciera, para que Él pudiera nacer, vivir su vida perfecta, morir por nosotros y dejar a sus discípulos ahí para que el Evangelio llegara a nosotros. ¿Estás agradecido a Yahweh? Levante su nombre en alto. Te exalto por quién eres y lo que has hecho. Muy bien. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que responder a las preguntas. El que está al lado tuyo no puede responder por ti. De ninguna manera. Tú tienes que responder a las preguntas individualmente. Nadie puede responder por otra persona. Entonces, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien?